misterioso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 31, en el que el inspector Fix se preocupa seriamente por los intereses de Phileas Fogg. Phileas Fogg llevaba 20 horas de retraso. Passepartout, causa involuntaria de aquel retraso, estaba desesperado. Indudablemente, había arruinado a su amo. En aquel momento, el inspector se acercó a Mr. Fogg y mirándolo de frente le preguntó: «Hablando en serio, señor, ¿tiene usted mucha prisa?» «Mucha», respondió Phileas Fogg. «Permítame que insista», continuó Fix. «Tiene usted mucho interés en estar en Nueva York el día 11 antes de las 9 de la tarde, hora de salida del paquebote de Liverpool». «El mayor interés». «Y si el viaje no hubiera sido interrumpido por el ataque de los indios, ¿habría usted llegado a Nueva York el día 11 por la mañana?» «Sí, con 12 horas de adelanto sobre el paquebote». «Bien, lleva usted 20 horas de retraso. Entre 20 y 12, la diferencia es 8. Se trata, pues, de ganar solamente 8 horas. ¿Quiere usted intentarlo?» «¿A pie?», preguntó Fogg. «No, en trineo», respondió Fix. «En trineo a vela. Un hombre me ha propuesto este sistema de transporte». Era el hombre que había hablado con el inspector de policía durante la noche y cuya oferta había sido rechazada por Fix. Phileas Fogg no respondió al inspector, pero éste le señaló al susodicho individuo que paseaba por delante de la estación. El gentleman fue a su encuentro. Instantes después, Phileas Fogg y aquel americano llamado Mudge entraban en una choza construida en la base del fuerte Kearny. Allí Mr. Fogg examinó un vehículo bastante raro, especie de chasis montado sobre dos largueros, algo curvos por delante como los soportes de un trineo, y en el cual cabían 5 o 6 personas. En el tercio delantero se elevaba un largo mástil donde se envergaba una inmensa cangreja. El mástil, sólidamente sostenido por obenques metálicos, tenía un estey de hierro que servía para guindar un foque de gran tamaño. A popa, una especie de timón de acero en espaldillas permitía dirigir el aparato. Como se ve, era un trineo aparejado en balandro. Durante los inviernos, sobre la llanura helada, cuando los trenes se ven detenidos por la nieve, estos vehículos hacen travesías muy rápidas entre estaciones. Están por lo demás muy bien aparejados, quizá mejor que un balandro, expuestos siempre a zozobrar y con viento en popa se deslizan por la superficie de la pradera a velocidades iguales o superiores a veces a las de un tren expreso. En pocos minutos se cerró el trato entre Fogg y el patrón de la embarcación terrestre. El viento era favorable, soplaba del oeste una fuerte brisa. La nieve estaba endurecida y Mudge se comprometió a llevar a Mr. Fogg a la estación de Omaha en pocas horas. Allí los trenes son frecuentes y numerosas vías conducen a Chicago y a Nueva York. No era imposible ganar el tiempo perdido, no debía dudarse en intentar la aventura. No queriendo exponer a Mistress Aouda a los sufrimientos de una travesía al aire libre con aquel frío que la velocidad haría más insoportable, Phileas Fogg propuso a la joven quedarse en la estación de Kearny bajo la protección de Passepartout. El honrado muchacho se encargaría de trasladarla a Europa por un camino mejor y en aceptables condiciones. Mistress Aouda se negó a separarse de Mr. Fogg y Passepartout se alegró mucho de aquella determinación, pues por nada del mundo hubiera querido separarse de su amo, ya que Fix lo acompañaba. En cuanto a los pensamientos del inspector de policía, serían difíciles de explicar. Había sido quebrantada su convicción por el regreso de Fogg, o consideraba que era un bribón de gran talento que suponía que, una vez dada la vuelta al mundo, se encontraría a salvo en Inglaterra. Quizá la opinión de Fix respecto a Phileas Fogg había cambiado, pero no por ello estaba menos decidido a cumplir con su deber, y más impaciente que todos, se hallaba dispuesto a apresurar por todos los medios el regreso a Inglaterra. A las 8 el trineo estaba dispuesto para la salida. Los viajeros, mejor sería llamarles pasajeros, tomaron asiento en él, cuidadosamente abrigados con las mantas de viaje. Las 2 enormes velas fueron izadas y bajo el impulso del viento, el vehículo se deslizaba sobre la nieve endurecida a una velocidad de 40 millas por hora. La distancia que separa el fuerte Kearny de Omaha es, en línea recta, a vuelo de abeja, como dicen los americanos, de 200 millas como máximo.
Si el viento seguía siendo favorable, en 5 horas podían salvar aquella distancia. Si no se producía ningún accidente, a la 1 de la tarde el trineo llegaría a Omaha. ¡Qué travesía! Los viajeros, apretados unos contra otros, no podían hablarse. El frío, acrecentado por la velocidad, hubiese cortado sus palabras. El trineo se deslizaba tan suavemente sobre la superficie de la pradera como una embarcación sobre las aguas, pero sin oleaje. Cuando el viento llegaba arrasando la tierra, parecía que el trineo iba a levantarse del suelo gracias a sus inmensas velas, enormes alas de una inmensa gaviota. Much, al timón, se mantenía en línea recta y con un golpe de espadilla rectificaba los movimientos rotatorios a que tendía el aparejo. Todo el velamen estaba al aire. Un matero de gavia y un cuchillo, tendidos al viento, aumentaban la fuerza impulsora de las otras velas. No podía estimarse matemáticamente la velocidad del trineo, pero seguramente no bajaba de las 40 millas por hora. «Si nada se rompe», dijo Much, «llegaremos». Y Much tenía interés en llegar en el plazo convenido, pues Mr. Fogg, fiel a su sistema, le había estimulado con una fuerte prima. La pradera que el trineo cortaba en línea recta era llana como el mar, como un inmenso estanque helado. El ferrocarril que cruzaba aquella parte del territorio remontaba de sudeste a noroeste por Grand Island, Columbus, importante ciudad de Nebraska, Schuyler, Fremont y después Omaha. El trineo atajando recorría la cuerda del arco descrito por el tren. Much no tenía miedo a verse detenido por el río Platte en el pequeño recodo que hace antes de llegar a Fremont porque sus aguas estaban heladas. El camino, por tanto, se hallaba libre de obstáculos y Phileas Fogg no tenía que temer más que 2 cosas: una avería en el aparato o un cambio del viento. Pero la brisa no amainaba. Al contrario, soplaba hasta curvar el mástil que los obenques de hierro sostenían con firmeza. Aquellas jarcias metálicas, semejantes a cuerdas de un instrumento musical, resonaban como si un arco hubiese provocado sus vibraciones. El trineo se elevaba en medio de una armonía plañidera de una intensidad particular. «Esas cuerdas dan la 5ª y la 8ª», dijo Phileas Fogg. Fueron las únicas palabras que pronunció durante la travesía. Mistress Aouda, cuidadosamente envuelta en las pieles y las mantas de viaje, estaba preservada en lo posible del frío. En cuanto a Passepartout, cuya cara roja brillaba como el disco solar cuando se pone entre las brumas, aspiraba aquel aire penetrante. Con el inagotable fondo de confianza que poseía, había decidido dar un margen a la esperanza. En lugar de llegar por la mañana a Nueva York, llegarían por la tarde, pero aún quedaban probabilidades de hacerlo antes de la salida del paquebote de Liverpool. Passepartout había experimentado incluso deseos de estrechar la mano a su aliado Fix. No olvidaba que era el inspector quien había proporcionado el trineo de velas y, por consiguiente, el único vehículo con el cual podían llegar a tiempo a Omaha. Pero no se sabe por qué presentimiento se mantuvo en su habitual reserva. En todo caso, había una cosa que Passepartout no olvidaría nunca: el sacrificio que Fogg había hecho sin dudar para arrebatarlo de manos de los Sioux. Para ello Mr. Fogg había arriesgado su fortuna y su vida. No, su servidor no lo olvidaría nunca. Mientras cada uno de los pasajeros se dedicaba a reflexiones tan dispares, el trineo volaba sobre la inmensa alfombra de nieve. Si cruzaba algunos torrentes, afluentes o subafluentes del río Little Blue, no se notaba. Los campos y los cursos de agua desaparecían bajo una blancura uniforme. La llanura estaba completamente desierta. Comprendía entre el Union Pacific Road y el ramal que entrelaza Kearney con St. Joseph, formaba como una gran isla deshabitada. Ni un solo pueblo, ni una estación, ni siquiera un fuerte. A veces se veía pasar como un relámpago algún árbol raquítico cuyo blanco esqueleto se retorcía bajo la brisa. Ocasionalmente levantaban el vuelo bandadas de aves silvestres. En varias ocasiones, lobos de las praderas, en manadas numerosas, flacos, escuálidos, impulsados por una necesidad feroz, competían en velocidad con el trineo. Entonces Passepartout, con el revólver en la mano, se preparaba para disparar sobre los más inmediatos. Si algún accidente hubiese detenido el trineo, los viajeros, atacados por aquellos feroces carnívoros, habrían corrido un gran riesgo. Pero el trineo marchaba bien y, tomando buena delantera, no tardó mucho en dejar atrás aquella tropa que aullaba. A las 12,
Much reconoció por algunos indicios que pasaban el helado curso del río Platte. No dijo nada, pero estaba seguro de que 20 millas más lejos se encontraba la estación de Omaha. Y en efecto, todavía no era la 1 cuando el hábil guía, dejando el timón, arrió y amarró las velas mientras el trineo, impulsado por su irresistible vuelo, recorría aún media milla sin velamen. Por fin se detuvo, y Much, mostrando una aglomeración de tejados blancos de nieve, dijo: ¡Hemos llegado! Habían llegado. Habían alcanzado al fin aquella estación comunicada por numerosos trenes con el este de Estados Unidos. Passepartout y Fix saltaron a tierra y empezaron a estirar sus miembros entumecidos. Ayudaron a Mr. Fogg y a Mistress Aouda a descender del trineo. Phileas Fogg pagó generosamente a Much, a quien Passepartout estrechó la mano como a un amigo, y todos se precipitaron hacia la estación de Omaha. A esta importante ciudad de Nebraska es a donde va a parar el tren del Pacífico propiamente dicho, que comunica la cuenca del Mississippi con dicho océano. Para ir de Omaha a Chicago, el tren, con el nombre de Chicago Rock Island Road, corre directamente hacia el este, atendiendo las exigencias de más de 50 estaciones. Un tren directo estaba a punto de salir. Phileas Fogg y sus compañeros no tuvieron tiempo más que para precipitarse en un vagón. No habían visto nada de Omaha, pero Passepartout se confesó a sí mismo que no había por qué lamentarlo, puesto que no se trataba de ver ciudades. Con extraordinaria rapidez, el tren pasó al estado de Iowa por Council Bluffs, Des Moines y Iowa City. Durante la noche atravesó el Mississippi por Davenport y por Rock Island entró en Illinois. Al día siguiente, 10, a las 4 de la tarde, llegaba a Chicago, renacida ya de sus ruinas y más orgullosamente que nunca asentada en las márgenes del lago Michigan. Chicago dista 900 millas de Nueva York y no carecía de trenes. Mr. Fogg pasó inmediatamente de uno a otro. La elegante locomotora del Pittsburgh Fort Wayne Chicago Railroad partió a toda velocidad, como si hubiese comprendido que el honorable caballero no tenía tiempo que perder. Atravesó como un relámpago Indiana, Ohio, Pensilvania y Nueva Jersey, pasando por antiguas ciudades, algunas de las cuales tenían ya calles y tranvías, pero no casas. Por fin apareció el Hudson, y el 11 de diciembre, a las 11:15 de la noche, el tren paraba en la estación sobre la margen derecha del río, ante el mismo muelle de los vapores de la línea Cunard, llamada por otro nombre British and North American Royal Mail Steam Packet Co. 45 minutos antes había partido el China con destino a Liverpool. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.